El sacrificio de Cristo es, sin duda, el evento más poderoso y significativo en la historia de la humanidad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ha habido muchas preguntas sobre su alcance. ¿Por quién murió realmente Cristo? ¿Fue su sacrificio limitado solo para algunos o fue suficiente para todos? Estas preguntas no solo son teológicas, sino profundamente personales, ya que tocan el corazón del Evangelio. En esta reflexión, basada en los escritos de Waxman Nee, exploraremos la amplitud del sacrificio de Cristo y por qué es crucial entender que Él murió por todos, no solo por muchos. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista declara, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Este versículo establece desde el principio que el sacrificio de Cristo no fue limitado a un grupo específico, sino que fue suficiente para todo el mundo. Waxman Nee enfatizó que la obra redentora de Cristo abarca a toda la humanidad, sin excepción. Su muerte no solo fue suficiente, sino necesaria para reconciliar a todos los hombres con Dios. En la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, Pablo escribe, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo». Este pasaje es clave para entender que el alcance del sacrificio de Cristo no tiene límites. La palabra todos no deja espacio para exclusiones. Waxman Nee explicó que esta amplitud refleja el carácter de Dios, quien no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, es importante distinguir entre la provisión de la redención y su aplicación. Aunque Cristo murió por todos, no todos reciben automáticamente los beneficios de su sacrificio. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, se nos dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Aquí vemos que, aunque la oferta de salvación es universal, requiere una respuesta de fe para ser efectiva en la vida de cada persona. La distinción entre la provisión y la aplicación del sacrificio de Cristo es fundamental para entender la amplitud de su obra. Waxman Nee destacó que, aunque Cristo murió por todos, esto no significa que todos serán automáticamente salvos. Dios respeta la voluntad humana y da a cada persona la oportunidad de aceptar o rechazar su regalo de salvación. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, Pablo escribe, «Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Este versículo no solo reafirma que Cristo murió por todos, sino que también nos llama a una vida transformada en respuesta a su sacrificio. Pero, ¿por qué es importante enfatizar que Cristo murió por todos y no solo por muchos? Waxman Nee explicó que entender esta verdad nos lleva a comprender mejor el amor incondicional de Dios. En la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 10, se nos dice, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Este amor no hace distinciones ni se limita a los que parecen más dignos. La muerte de Cristo es un testimonio del deseo de Dios de reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. Sin embargo, esta verdad no implica que todos serán salvos automáticamente. La carta a los Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 dice, «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Este pasaje nos muestra que la salvación requiere una respuesta personal de fe. La provisión de la cruz está disponible para todos, pero su aplicación depende de la fe de cada individuo. La amplitud del sacrificio de Cristo también tiene implicaciones para nuestra misión como creyentes. En el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, Jesús da esta comisión, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Si Cristo murió por todos, entonces nuestro llamado es llevar este mensaje a todos. No podemos limitar el Evangelio a un grupo selecto, debemos proclamarlo a toda criatura. Waxman Nee señaló que esta comprensión debe transformar no solo nuestra predicación,
sino también nuestra actitud hacia los demás. Cuando entendemos que Cristo murió por todos, vemos a cada persona como alguien por quien Jesús dio su vida. Esto nos mueve a amar y servir sin distinción, reflejando el corazón de Dios en nuestras acciones. Entender que Cristo murió por todos nos lleva a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del Evangelio. Waxman explicó que el sacrificio de Cristo no solo fue suficiente para redimir a toda la humanidad, sino que también revela el deseo del corazón de Dios, reconciliar consigo a cada persona. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19, Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este pasaje muestra cómo Dios, a través de Cristo, hizo posible la reconciliación para todos. Esta reconciliación no es un acto genérico o impersonal. Waxman destacó que el sacrificio de Cristo fue intencional y específico, abarcando a cada individuo de manera personal. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 14, Jesús dice, «Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». Este conocimiento íntimo de sus ovejas muestra que, aunque Cristo murió por todos, su amor y su sacrificio también son profundamente personales. A pesar de esta realidad, muchos aún viven como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para ellos. Waxman señaló que esta incredulidad a menudo surge de una falta de entendimiento sobre la naturaleza de la gracia. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, Pablo escribe, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje subraya que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo. La gracia no es limitada ni condicional, es un regalo que Dios ofrece a todos. Sin embargo, la gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad de responder. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, se nos dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Este versículo muestra que, aunque Cristo murió por todos, solo aquellos que lo reciben llegan a experimentar la plenitud de lo que su sacrificio ofrece. Waxman enfatizó que esta respuesta no es un acto de mérito, sino una aceptación humilde del regalo que Dios nos ha dado en Cristo. Además, la muerte de Cristo por todos nos llama a vivir con una perspectiva eterna. El sacrificio de Cristo nos llama a profundizar en las Escrituras y entender su alcance y propósito según la perspectiva divina. En la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9, Pedro escribe, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Es importante entender que este versículo, según el contexto, está dirigido a los cristianos. Waxman explicó que Dios no desea que ninguno de los suyos perezca en la disciplina o el juicio durante la era venidera. Por eso, su paciencia tiene como propósito darnos tiempo para arrepentirnos, especialmente en relación con nuestra falta de vigilancia y santidad. Si como cristianos no estamos viviendo en rectitud, corremos el riesgo de no ser arrebatados con los vencedores, enfrentando así la tribulación. Esta exhortación nos recuerda que Dios no solo nos llama a creer, sino también a vivir en una forma que refleje nuestra fe. En la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículos 11 y 12, se nos exhorta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Este llamado a la vigilancia y al arrepentimiento es una invitación a prepararnos para encontrarnos con el Señor, no solo como creyentes, sino como siervos fieles y vencedores. Por otro lado, cuando hablamos de la amplitud del sacrificio de Cristo, debemos considerar que su alcance es universal. En la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 4 al 6, Pablo escribe que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Este pasaje deja claro que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, aunque solo aquellos que creen usufructúan esta salvación.
De manera similar, en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo afirma, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este versículo refuerza la verdad de que Cristo murió por todos, pero los beneficios de su sacrificio solo son efectivos en quienes creen en él. Waxman enseñó que esta provisión universal no significa salvación universal, sino que demuestra el corazón amoroso de Dios y su deseo de reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. La amplitud del sacrificio de Cristo no solo cubre el pecado individual, sino que también derrota el poder del pecado sobre la humanidad. En la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14, se nos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este versículo subraya que la obra de Cristo no solo paga nuestra deuda, sino que también rompe el poder del enemigo. La obra redentora de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos libera del dominio del pecado y de las tinieblas. Waxman enseñó que esta victoria no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica que cada creyente debe experimentar. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 14, Pablo escribe, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo nos recuerda que ya no estamos bajo el yugo de nuestras transgresiones ni de las demandas de la ley, sino bajo la gracia transformadora de Dios, que nos capacita para caminar en santidad y victoria. La libertad que tenemos en Cristo también nos llama a una responsabilidad mayor. En la carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 19 y 20, Pablo declara, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta reconciliación no solo restaura nuestra relación personal con Dios, sino que también promete la restauración de toda la creación en el plan eterno del Señor. Esta realidad nos impulsa a vivir vidas consagradas y vigilantes, no conformándonos con una salvación superficial, sino buscando crecer en madurez espiritual. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, Pablo nos exhorta, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Waxman explicó que este versículo no solo nos llama a recordar la amplitud del sacrificio de Cristo, sino también a vivir en respuesta a ese sacrificio, entregando nuestra vida completamente a Él. El sacrificio de Cristo no debe ser una verdad que solo reconocemos intelectualmente, debe ser el motor de nuestra transformación diaria. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13, Pablo dice, «Ocúpaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Esta obra interna del Espíritu nos lleva a vivir vidas santas y piadosas, reflejando el carácter de Cristo mientras esperamos su venida. Al concluir esta reflexión, es vital que cada uno de nosotros evalúe cómo estamos viviendo a la luz del sacrificio de Cristo. ¿Estamos caminando en la realidad de su victoria sobre el pecado? ¿Estamos viviendo vidas vigilantes y consagradas, preparándonos para el día de su venida? ¿O tal vez hemos caído en la complacencia, olvidando que Dios nos llama a arrepentirnos, especialmente como creyentes que deben reflejar su santidad? Te invito ahora a tomar un momento para orar y reflexionar. Pídele al Señor que examine tu corazón y te muestre cualquier área en la que necesites arrepentimiento y renovación. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con un hermano o hermana en Cristo, para que juntos puedan ser edificados y animados a vivir plenamente en la gracia y el poder de nuestro Salvador.